Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Kusari no Naruto. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 25. 25º enlace. Aku retrocedió, asegurándose de no mantenerse alejado durante demasiado tiempo. Naruto tenía superioridad en el aire, por lo que mantuvo su juego de pies ligero pero conectado a tierra. Era un baile, en su mente al menos. La naturaleza de la habilidad de su pareja de combate significaba que se vio obligada a encadenar sus movimientos en un flujo perfecto para evitar ser golpeados. Por una vez, sin embargo, el incentivo no fue evitar sus puntos agudos. De hecho, Naruto había roto las puntas de sus armas, por lo que todo lo que ella recibiría fue el hematoma ocasional. Ella ni siquiera había sabido que podía hacer eso. No era lo único malo en la sesión de entrenamiento. Naruto carecía de su intensidad habitual. Las cadenas se movieron más lánguidamente, casi lánguidamente. Lejos de su actitud normal, no parecía tanta intención de empujarla. Ella estaba girando a través de este ejercicio y apenas había aumentado la dificultad. En retrospectiva, debería haber sido una señal de advertencia de que estaba notando algo de ella, falta de lesiones. Fue esa misión ayer. Desde que regresó, parecía diferente. En virtud de su aversión a socializar, a menudo parecía reflexivo. Ahora, sin embargo, ella en realidad podía decir que estaba pensando en algo turbio incluso. Ella retrocedió, como una hoja en el viento, y permitió que un movimiento perezoso de la cadena escatimeara la parte delantera de su kimono. Naruto apenas parecía darse cuenta. Comenzó a cambiar sutilmente su posicionamiento, fantasma hacia adelante en amplios arcos que le permitieron continuar esquivando los golpes deslúcidos. Ella giró su pie, permitiendo que el suelo recibiera un golpe dirigido a su pecho sin perder terreno. Entonces, de repente, ella estaba frente a él. ¿Algo está mal? Era un crédito para lo lejos que había llegado que, cuando se sorprendió, Naruto simplemente dio un paso atrás en lugar de, ya que sus compañeros de equipo disfrutaron de decirlo, yendo al erizo. Parpadeó, como si solo se diera cuenta de que todavía estaban entrenando, antes de mirar hacia donde Aku debería haber ido. No deberías haber podido acercarte esto. La chica se encogió de hombros. Parecías distraído. El rubio parecía listo para discutir, antes de pensarlo mejor y dar un encogimiento de hombros a medias. No lo sé. Supongo que lo era. Aku descendió con gracia al suelo, acariciando el lugar junto a ella. ¿Algo con lo que podría ayudar? Él dudó por un segundo antes de caer a su lado, sus cadenas lo atraparon en el último momento y lo dejaban suavemente. Tal vez. Parecía masticar ese pensamiento por un momento antes de asentir. Quiero que me enseñes a sanar. Aku parpadeó. Esa no es una decisión de tomar a la ligera. Naruto le devolvió el maltratado. Parece que tomó alguna decisión a la ligera. Su indignación disminuyó frente a su suave sonrisa. No lo decía de esa manera, placó. Simplemente tengo curiosidad por el cambio repentino en las prioridades. La repentina 8 parecía completamente fuera del campo izquierdo. No hay turno, le respondió a Terselli, pero nuevamente se desinfló cuando ella continuó sonriendo magnánimamente. Yo solo, frunció el ceño, mirando su mano. Una cadena se deslizó por el hombro y se enrolla alrededor de la extremidad, la punta apuntando hacia él como una expectante serpiente. Ella no lo había visto hacer eso en bastante tiempo, un remanente de sus días más teatrales. Siento que solo soy bueno para matar.
Eso nunca te ha molestado antes. Estaba bien acostumbrada a sus gestos después de muchas de esas discusiones a altas horas de la noche. Sin embargo, rara vez eran tan introspectivos. No, no lo hizo, admitió, casi a regañadientes. Es justo, recientemente, hizo una pausa, claramente luchando con cómo continuar. Aku puso una mano sobre su rodilla, señalando que solo tensó por un momento. Algo sucedió en tu misión. Él asintió. Alguien murió, eso, no quería. ¿Un cliente? Se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Un enemigo, en realidad. Siempre pensaba que las peleas se volvían más dulces por la vida o la muerte, ese acto de alambres entre usted y tu oponente. Nunca me di cuenta de la emoción que proviene del esfuerzo, de ver a tu oponente contrarrestarte y, realmente fuerza que luches por la victoria. Su sonrisa era casi aficionada. Ella me enseñó que, la primera vez. Esta vez quería pagarle el favor, pero, volvió a mirar hacia abajo, su mano se endurecía en un puño alrededor de la cadena, fui demasiado lejos. En realidad no quería matar ella, creo. El ceño fruncido regresó, y Aku sintió que algo extraño se apretó en su pecho cuando lo escuchó hablar sobre esta misteriosa mujer. Supongo que eso es simplemente estúpido. Era una enemiga, tuvo que morir. Creo que solo quería sacarlo todo el tiempo que pude. La sonrisa volvió, pero esta vez fue hueco. Nunca pensé que podría ser tan bien bueno para matar. Finalmente parecía recordar que Aku estaba allí, mirando hacia atrás y limpiando la emoción de sus rasgos. Quiero saber cómo arreglar lo que rompo. Sin embargo, la mirada que conoció estaba llena de tristeza. Lo siento, Naruto, pero nunca serás médico. Antes de que él pudiera decir algo, ella levantó la mano. Fue un gesto inusualmente delantero para ella. Esto no es algo para lo que puedas entrenar. No es una cuestión de control, esfuerzo o determinación. Ella puso una mano sobre su pierna nuevamente. Esta vez ya estaba tenso. Eres un Jinchuriki. Tu chakra es simplemente tóxico para otras personas. Cualquier argumento murió en la lengua de Naruto. Parecía perdido por un momento, como si tuviera dificultades para articular un punto. Miró, luego de regreso a Aku con una expresión indescifrable. Finalmente, él solo suspiró, volviendo su mirada hacia el cielo. Aku no estaba seguro de haber escuchado a Naruto suspirar. Debería haber prestado más atención a la capacitación de primeros auxilios en Anbu, bromeó con cansancio. Aku se unió a él en una sonrisa débil. Estaría más que feliz de ayudarte con el lado más físico de las cosas. Pero nunca podré sanar adecuadamente, como tú, Tsunade. Ella sacudió la cabeza y él suspiró de nuevo. Ella determinó que no le gustaba el sonido cuando vino de él. Entonces, todo lo que soy bueno es matar. Su boca se torció, como si hubiera probado algo particularmente agrio. Al menos juega con mis fortalezas. Yo tampoco dije eso tampoco, Aku dijo en voz baja, ganando una expresión desconcertada del rubio. ¿Para qué más soy bueno? Aku lo miró con cariño, cambiando más cerca del adolescente y extendiéndolo. Se balanceó en el aire un momento antes de enrollar su brazo. Se apretó, y ella sabía que tenía suficiente poder para romper su brazo como una ramita. Pero no fue así, la construcción del chakra simplemente descansaba contra su piel, suave como el metal, pero cálido. Tú, no quieres ser un sanador, afirmó suavemente, todavía mirando la cadena con una ligera sonrisa. Los curanderos, aunque tienen buenas intenciones, son personas que fueron demasiado tarde. Aceptaremos a los heridos y los arreglamos. ¿No sería mejor si nunca fueran lastimados? Los médicos no tienen ese poder, miró hacia arriba y llamó la atención. Era la expresión más intensa que había visto de ella, pero tú lo haces. Ella acarició la cadena y la vio desenrollar de su brazo. Eres fuerte, Naruto, pero la fuerza no solo tiene que usarse egoístamente. Cuando destruyes a un enemigo, también protege a tus aliados. Cuando sacas una amenaza del mundo, has evitado daño a otra persona. Parece que sería una cuestión de perspectiva, dijo, frunciendo el ceño. Mi enemigo es el aliado de otra persona. Ella se encogió de hombros. Estaba casi sorprendido por la acción insensible. No vivimos en un mundo perfecto. Ella reflejó su sonrisa sin humor de antes. De hecho, vivimos en un mundo muy roto, llenos de personas rotas que intentan hacer que las piezas irregulares se ajusten. Zabuza-sama solía decirme que somos shinobi. Es un trabajo como cualquier otro, solo en lugar de construir casas, o pescar, matamos a personas.
Nunca solía entenderlo, siempre sentimos que un trabajo no debería existir. Su sonrisa se entristeció. Pero solo porque creo que un trabajo no debería existir, no significa que otros lo hagan. Mientras ellos existen, se acercó más de nuevo, hasta que sus piernas se tocaron y ella estaba tan cerca de él como podría estar sin presionarse contra su lado. El mundo también necesita personas como tú. Creo que el mundo no estaría de acuerdo contigo. La mayoría de la gente piensa que necesitamos menos asesinos. Ella se encogió de hombros nuevamente, y él podía sentirlo por lo cerca que estaba. Hay un pueblo entero de personas allí que probablemente piensen de la misma manera. Tolerar el ninja porque les permiten vivir vidas fáciles. No piensan por un segundo cuántas personas tuvieron que morir para asegurarles que la vida, cuántas personas tienes tuvo que matar. Nunca les he pensado cuando mato. Lo hice por la diversión. Pero quieres cambiar. No era una pregunta, y Naruto solo podía asentir lentamente. Entonces no tiene que ser para ellos. O cualquier otra persona. Podría ser para una persona, un lugar o una idea. Si dejas que tu matar significar algo, entonces no es matanza. Es protección. Todavía parecía preocupado, pero había disminuido ligeramente. Lo suficiente para que pudiera sonreír sardónicamente. Soy una mala influencia en ti, ¿no? La sonrisa que le dio cuando se inclinó en esas últimas pulgadas solo podía describirse como descarada. Lo peor. Más tarde, se preguntaría por qué ni siquiera pensó en reclinarse mientras ella se movía para besarlo. Sin embargo, en ese momento, todo lo que podía pensar era en la sensación de sus labios. Era una cosa torpe y forzada, y le tomó un momento corresponder. Ambos estaban inexpertos, y se demostró cuando ella se estremeció de sus dientes llamando a los de ella. Pero no retiró, manteniendo el contacto íntimo durante otros segundos antes de retirar con una sonrisa. ¿Por qué viniste a mí y no a Lady Tsunade? La pregunta lo tomó por sorpresa, su nariz todavía estaba llena de su aroma. Era como el primer indicio de flores después de la fuerte nieve. Un momento después se puso al día y sonrió. Tengo mi sensei. La respuesta no habría sido sin sentido para cualquier otra persona, pero Aku sabía a lo que se refería. Ella se puso de pie, sintiéndose extrañamente ingrávida, y esperó a que él la siguiera. En el momento en que lo hizo, ella se agachó para otro beso, este más corto, pero menos dentado. Gracias. Se recogió mucho más rápido ese tiempo, agitándola con una cadena ausente. Nunca pensé que te oiría decir eso. Ella se encogió de hombros. Tampoco primero. ¿Cómo pasaste de querer matarme a esto? Como dije, estoy roto. Y tú también. Supongo que nuestros bordes irregulares simplemente, fit. Se rió de la idea absurda antes de que un brillo malvado entrara a su ojo. Hablando de roto. Se me ocurre que no estaba prestando demasiada atención en este momento. No te lo habría tomado con calma, ¿verdad? Aku tragó trago, pero al mismo tiempo, no podía defender el ligero calor que se elevaba en sus mejillas. Sí, ella estaba tan rota como vinieron. Pero ella estaba empezando a pensar que no era lo peor del mundo. Naruto sonrió mientras veía a Aku salir del campo de entrenamiento con una cojera bien oculta. Aparte de sus sentimientos por él, no iba a ir fácilmente con ella. En todo caso, él tendría que empujarla más fuerte. Todavía no estaba completamente seguro de cómo se sentía al respecto. Este beso había sido agradable. Claramente, algo en su cuerpo conocía la situación mejor que su mente. Del mismo modo, no podía negar que había venido a disfrutar de la compañía de Aku. Antes de su sensei, no había pensado que podía confiar en nadie. La gente era extraña para él, salvo por el brillo de la luz que era el Hokage. Pero el viejo corrió un pueblo y un ejército. No tenía mucho tiempo para un huérfano de 7 años, incluso si era un Jinchuriki. Sin embargo, Aku, tal vez había sido el hecho de que ella había estado completamente a su merced. No tenía nada que temer de ella, por lo que la había aceptado más fácilmente que nadie en su vida. La confianza era algo extraño. Una cadena se deslizó de su brazo a la bobina y gira frente a sus ojos. Desde que comenzó a dormir junto a Aku, no había tenido un solo flashback en la vida de su madre. No estaba seguro de por qué, o qué significaba, pero quería que continuara. Esa pérdida de identidad lenta y moliendo fue uno de sus miedos más generalizados. Aku era un baluarte. Un baluarte ciertamente atractivo. Insertó, sonriendo desconcertadamente.
No había pensado en el sexo opuesto toda su vida, incluso con distracciones como Nezumi Yanko, y de repente no pudo detener pensando en ello. La pubertad era aún más extraña. Young Love es algo divertido, ¿no? Alguien reflexionó a su izquierda. Naruto giró sobre 1 centímetro, las cadenas saliendo de su cuerpo para cubrir sus puntos ciegos. Si el intruso pensara que recibirían un comentario cuestionario de él, se equivocaron mucho. El intruso simplemente saltó del alcance de sus cadenas con una sonrisa, dándole tiempo a Naruto para darle una vez más. Obviamente, las nubes rojas del uniforme de Akatsuki del hombre llamaron primero su ojo, seguido rápidamente por la máscara naranja y espiral que condujo a un solo ojo oscuro en el lado derecho. Si es posible, su cuerpo se tensó aún más. Ah, eso es malo, Naruto-kun. Atacando de la nada así. Si estás aquí para secuestrarme, elegiste un mal lugar para ello, gruñó Naruto. Este ni siquiera fue uno de los campos de entrenamiento marginal. Anbu pasó cerca aquí en su camino de regreso a la aldea todo el tiempo. ¿Secuestro? El hombre levantó las manos como Naruto había dicho algo escandaloso. De ninguna manera, No estoy aquí para secuestrarte, tonto. Quería hablar. El rubio no se relajó por un segundo. Y no es como si estuvieran perturbados, anunció felizmente el hombre. Porque maté a todos en los campos de entrenamiento cercanos. Lo dijo como un niño informando a sus padres que acababa de convertirlos en un regalo. Definitivamente no uno para relajarse. ¿Y tú lo estás? Preguntó Naruto lentamente, siempre mejor tener una idea de tu oponente. No podría ser demasiado imprudente con los ranks S. No estabas en la lista de posibles miembros de Akatsuki. Jiraiya no conocía a todos sus miembros, pero había hecho algunas conjeturas educadas. No había tantos Nukenins de alto nivel flotando. Soy Tobi. Soy nuevo. Respondió, todavía con ese tono feliz. Tengo que agradecerte en realidad. Líder Sama, solo déjame unirme porque mataste a Idan Senpai. Entonces, gracias por eso. De nada, regresó desconcertado. Bromas, amenazas, incluso despotriques psicóticos como Idan, lo hubiera esperado. Esta cordialidad infantil fue simplemente surrealista. Tan educado. Eres un buen chico, creo, como Tobi. No estaría muy seguro de eso, el rubio gruñó, tensando para atacar. Tobi no había hecho ningún movimiento para hacer nada hasta ahora, pero eso no significaba que no estaba haciendo algo. Un shinobi podría hacer mucho fuera de la vista. Él, por ejemplo, actualmente tenía 3 clones de sombra escondidos en los árboles cercanos. Itako lo llamó paranoico, en realidad. No hay tal cosa para un shinobi. Hola, ahora, no me estás subestimando, ¿verdad? La máscara dificultó decirlo. Eso es grosero, ya sabes. Los 3 clones de Naruto aparecieron sin previo aviso, los recuerdos que revelaron que no tenían ni idea de la causa como él. Lo tomó como su señal para atacar, corriendo hacia adelante. Tobi inmediatamente le puso los brazos frente a él. ¡Ey, wow! Espera un segundo aquí. Se acurrucó a sí mismo justo cuando Naruto saltó al aire para traer un brutal hacha en su... Nada. Naruto pasó directamente a través del hombre y apenas se sorprendió a tiempo para golpear el suelo en un agachado y saltar hacia adelante, en caso de que Tobi respondiera. Sin embargo, el hombre no hizo nada de eso. Se giró para enfrentar la nueva posición del rubio, acariciándose frenéticamente. «Wow, ¿viste eso? Es broma». Naruto prácticamente podría sentir la sonrisa debajo de esa máscara. Bastante bien para un novato, ¿eh? El adolescente pulsó su chakra rápidamente, solo por nada de cambiar. Tobi cruzó los brazos frente a su pecho en una X, haciendo un ruido de timbre. No, no es un genjutsu. Buena suposición. Naruto frunció el ceño en su comportamiento irreverente, rápidamente usando una cadena para anotar una línea en su brazo, solo para estar seguro. Desafortunadamente, nada cambió de nuevo. Aún así, tenía que haber un truco. La gente no solo pasar por otras personas. Solo una forma de verificar. Avanzó nuevamente, más cautelosamente esta vez, con cadenas extendidas para cubrir completamente su guardia. Oh, vamos Naruto-kun, solo quiero hablar, ¿sí? Los ojos del rubio se estrecharon. No te preocupes, aún podrás hablar. Tobi rebotó por un momento, incluso cuando las cadenas se adelantaron, probando la guardia del hombre. Ah. Eso es tan... Espera un minuto. Esa fue una amenaza, ¿no?
El rubio se encogió de hombros con una sonrisa sardónica, enrollando sus cadenas de regreso para golpear. Fue un ataque telegrabado, pero fue solo el desmayo de apertura. «Au, vamos Naruto-kun, ¿no hemos establecido ya que no va a ir?» Fue cortado a mitad de la oración. Naruto no estaba seguro de quién estaba más sorprendido, él o Tobi. Había esperado que el hombre esquivara, o al menos usara su extraña habilidad para evitar las cadenas. En cambio, él se quedó allí, permitiéndoles perforar su estómago y el brazo derecho. Se tambaleó, como sorprendido por el giro de los eventos, una gota de sangre cayendo desde el fondo de su máscara. 4. Se tambaleó hacia adelante cuando Naruto sacó las cadenas brutalmente, asegurándose de que se hicieran camino para maximizar el daño. Casi se cayó hacia adelante, pero se atrapó. Se puso su buena mano en el estómago antes de mirar la sangre manchando su guante casi soñadamente. Imposible. La exhibición estaba demasiado confundida por la pantalla para realmente dar sentido a lo que estaba sucediendo. ¿El hombre estaba realmente tan sorprendido que pudiera sangrar? ¿Qué tipo de rango ese fue este? Nunca recibió una respuesta, ya que la forma del hombre comenzó a distorsionarse, girando hacia adentro alrededor de su ojo. Un momento después se fue, como si fuera absorbido por un remolino de aire. El claro era extrañamente tranquilo en su ausencia, y Naruto solo podía mirar con cautela, preguntándose si este era un truco elaborado. Cuando no pasó nada durante otros 2 minutos, se relajó ligeramente y comenzó a hacer el pueblo. Con ese truco de teletransportación, no fue difícil descubrir cómo se había infiltrado en el pueblo. Pero esa no fue la única pregunta que se había planteado de este encuentro. Naruto había advertido el ocaje de la intrusión de inmediato. Los equipos de Anbu habían sido movilizados para asegurarse de que Tobi, aunque dudaba de que ese era el verdadero nombre del hombre, no era en ningún otro lugar de la aldea. No habían encontrado nada, lo que Naruto había asumido que sería el caso, pero valió la pena estar seguro. Aún así, el encuentro le molestó un poco, especialmente en la forma en que el comportamiento infantil del hombre se había deslizado justo al final, lo que implica que todo fue algún acto. ¿Pero para qué fin? Todo lo que podía hacer ahora era tranquilizar lo que había visto, después de transmitirlo a Jiraiya, por supuesto. El hombre parecía tan preocupado por él, sin reconocer nada de la descripción limitada que Naruto podía dar. Parecía reflexivo sobre la técnica de transporte que había usado para escapar, pero dijo que necesitaría tiempo para verificar algo. Aún así, Naruto no era del tipo naturalmente reflexivo, y pronto se encontró deambulando por el pueblo, buscando una distracción. El entrenamiento solo parecía desagradable después del visitante inesperado, y Aku estaba ocupado ahora con su trabajo en el hospital. Sintió a sus compañeros de equipo antes de que los viera, sin siquiera girarse cuando Tako cayó a la calle a su lado. Estaba fuera de su uniforme de Anbu, lo cual era una vista rara, en lugar de usar una extraña camisa verde de diseño desconocido y un sombrero de color igualmente. ¿Entonces? Preguntó, una risita perversa en la pregunta. ¿Entonces? Podría haber pasado fácilmente por un Ibuga. Sus ojos estaban incluso bastante pálidos. Creo que mi colega estaba tratando de preguntar cómo están progresando con el joven Aku, afirmó, ganando otra risita de la izquierda del rubio. Los vimos 2 besos. Anunció Kuma, mientras se unía al grupo en la parte de atrás. Naruto volvió a mirar al gigante de un hombre con exasperación, tomando su chaleco amarillo y pantalones cortos rojos. El hombre nunca surgió realmente de sus días de lucha subterráneos, a pesar de que la ropa se ve ridículamente pequeña en su enorme marco. Encaramado en el hombro de Kuma, Nezumi, vestido libremente con una tapa de kimono rosa sorprendentemente femenina y calcetines oscuros hasta los muslos, le dieron un pulgar hacia arriba. Ella también le dio un guiño, pero parecía extraño en su expresión neutral. ¿Me espían todo el tiempo? Tako sonrió, rodeando un brazo alrededor de los hombros del adolescente. Solo cuando estamos en el niño de la aldea. Luego le disparó a la rubia una expresión irritada, señalando cómo tuvo que levantar el brazo para patrocinarlo. Maldición, eres más alto que yo ahora. Ah. Kuma ladró bulliciosamente. Tako es el más pequeño de nuevo. El hombre pequeño habría replicado, si no se volviera para encontrar a Nezumi sonriéndole. Inmediatamente se desinfla. No tú tampoco, mi dulce Nezumi-chan. Incluso en su desesperación exagerada pudo esquivar al shuriken que ella le arrojó. Se recuperó admirablemente, redondeando el ahora más alto rubio nuevamente.
Entonces, ¿qué tan lejos llegas? ¿Ella bien? Naruto no se molestó en mirarlo, especialmente porque habría regalado el ligero golpe de rosa a sus mejillas. No estábamos brotando. La sonrisa de Tako solo creció. Ruego diferir aquí, tengo fotos. Apuesto a que un cierto maestro de la erótica literaria pagaría generosamente por estos. Naruto luchó por su vergüenza y adoptó su mejor suplantación de la mirada helada de Nezumi. ¿Fotos de dos adolescentes menores de besos? ¿Qué tipo de libros quieres que escriba? Tomando la acusación con calma, no era como si no estuviera acostumbrado al abuso, Tako simplemente sonrió en triunfo. Entonces, lo admites. Esta vez, Naruto se unió a Nezumi para tratar de perforarlo con Shuriken. Obito tropezó cuando salió de su dimensión de Kamui, arrancando su máscara y tirándola por la habitación. Suirly. El extrañamente estampado Zetsu se apresuró a la habitación, e inmediatamente se preocupó por el estado de Uchiha. Joven maestro. ¿Qué has hecho ahora? Obito simplemente gruñó, agarrando la herida en su estómago. Estaba menos preocupado por su brazo. La carne injertada se reemplazó más fácilmente y no sintió dolor. Cállate y sane ya. Suirly suspiró teatralmente, su cuerpo se abrió a lo largo de sus costuras para admitir al lesionado Uchiha. Obito entró, suspiró inmediatamente aliviado cuando el Zetsu cerró sobre su herida, sellándola y comenzando el proceso de curación. Entonces, ¿qué te pasó de todos modos? Lucky Shot, Obito gruñó, haciendo una mueca cuando la acción irritó su herida. Debe haber sido, para atraparte fuera de tu Kamui. Oye, te dañaron el estómago. Esa es la parte que hace caca, ¿verdad? Obito ignoró a las criaturas que perturban la fascinación por las abluciones corporales y se tambaleó hacia su cama. El escondite subterráneo al que se había transportado, más por instinto que cualquier plan real, era espartano, pero tenía lo esencial. Se preguntó ociosamente cómo Madara había sobrevivido después de que Crecer usó los lujos que se ofrecían a la cabeza del clan Uchiha. Pero entonces, se preguntó cómo y por qué Madara hizo muchas cosas. No importaba ahora. El bastardo estaba muerto y Obito esperaba que se quedara así. Él retiró su mente hacia el presente y frunció el ceño. Lo había llamado un tiro afortunado, pero no era nada de eso. Su Kamui había estado activo, sabía que sí, pero que las cadenas de Brad lo habían ignorado como si no fuera nada. Odiaba la vista. Le recordó a un pasado que quería irse olvidado. De la esposa de su sensei y las cadenas muy similares que había usado. Por supuesto, Kushina nunca los habría usado tan violentamente. Oí Kakashi. Sácame de esta estúpida cosa. Él gritó, tratando de no estar enfermo de la forma en que la trampa lo hizo balancearse, al revés. Kakashi. Dije que me decepcione el bastardo. Maldición. Ahora, no creo que ese sea un lenguaje adecuado para un joven ninja en ciernes, escuchó, antes de que el cable se cortara repentinamente, dejándolo al suelo. Tenía su ingenio sobre él lo suficiente al menos para girar y aterrizar de pie. Pequeñas misericordias. Kushina-san. ¿Ves que estaba, bueno, quiero decir, solo estaba? Se fue al sonido de su risa y se encontró sonriendo tímidamente, frotando la parte posterior de su cabeza. No queriendo mirar a su ojo con sus mejillas casi tan rojos como su cabello, en su lugar se sintió atraído por la construcción suavemente brillante del chakra que salía de su espalda. Sin duda cómo lo había liberado. ¿Esa es una de tus cadenas de chakra? La mujer miró su propia técnica como si no pudiera pensar qué pensar. ¿Estos? ¿Minaku te contó sobre eso? Él asintió felizmente. Minato-sensei siempre estaba hablando de su prometida cuando se puso de buen humor. Eso, o preguntándose qué nombre absurdo debería dar a sus diversas técnicas. Sensei de Obito era un único hombre. Nos dijo todo lo que eran, alguna técnica de la familia Uzumaki súper especial. Kushina ganó un sonrojo saludable ante eso, con respecto a la cadena a su lado con más cariño. Bueno, no sé sobre especial, pastó sus labios, poniéndoles un dedo cuidadosamente, aunque, Mito-san a menudo dijo algo así. Para mí, son solo otra forma en que puedo proteger a mi preciosa gente. Obito sonrió, recordando algo de más su sensei les había dicho. Y robar tazones de ramen, ¿verdad? Con su cálida apariencia maternal, era fácil olvidar que Kushina era un kunoichi peligroso por derecho propio.
Obito recibió un marcado recordatorio cuando la mujer cruzó la distancia entre ellos tan rápido que fue como si hubiera usado la técnica de su prometida. ¿Qué fue ese, Obito-kun? Nada, Kusina-san. Nada. Ella se puso un puño en la cabeza, el peligroso aura desapareciendo. Fue reemplazado por una sonrisa descarada mientras la mujer le puso la lengua hacia él. Pensamientos o. Obito sacudió la cabeza de la memoria. El pasado debería permanecer en el pasado, hasta que pudiera borrarlo por completo. Se hundió en la cama, sintiéndose en torno a trabajar reparando su cuerpo. Liberando un suspiro, sabiendo que iba a estar aquí un rato, dejó que su cabeza retroceda contra la pared. Especial, todavía manteniendo los secretos directamente hasta el final, ¿eh, Sensei? Sacudió la cabeza nuevamente, para que su mente deambule demasiado por ese camino hacia más dolorosos temas. En cambio, sus ojos se endurecieron, la mente giró en acción mientras planeaba cómo lidiar con esto. El hijo de Sensei, no, el Kyuubi Jinchuriki, ahora era demasiado peligroso para irse solo. El Akatsuki todavía no estaba listo para moverse sobre todos los Jinchuriki, y las 9 colas tendrían que ser una de las últimas selladas, pero eso no significaba que tenían que sentarse en sus manos mientras tanto. Él consideró a quién enviar. Sasori había estado recibiendo a el Tanuki, pero descartó la idea tan pronto como se formó. Todavía no habían encontrado al titiritero un nuevo compañero desde la traición de Orochimaru. Además, el Kyuubi Jinchuriki ya había mostrado la capacidad de matar a alguien tan tenaz como Idan. No podía confiar en la marca de inmortalidad de Sasori para protegerlo mejor. No tenía sentido de tener las grandes armas en este caso. Es hora de sacar a Nagato de su torre de marfil. Capítulo 26. 26º enlace. Tienes que ser tan taciturno, chico. Se quejó Jiraiya mientras ambos avanzaban por el ancho y bien pavimentado camino que marcaba la principal carretera del País del Fuego. Si hubiera querido que mis compañeros fueran reflexivos e introspectivos, habría traído al hijo aguafiestas de Sarutobi Sensei. Naruto le lanzó una mirada irritada antes de volver a mirar al frente. Porque tengo muchas razones para estar feliz, ¿verdad? Jiraiya le dio un codazo en el pecho. ¿Y qué, exactamente, te tiene tan triste? Tu entrenamiento va bien. Tienes un control de tu Biju inigualable para tu edad. Eres casi tan alto que tendré que dejar de llamarte camarón. Y he oído que las cosas se están poniendo tensas entre tú y tu pequeño amigo sumiso. Eso le valió una mirada mordaz o irritación. Y lo mejor de todo es que puedes estar aquí conmigo en este glorioso día. Hizo un gesto extravagante con su habitual estilo y Naruto sintió que la molestia se le escapaba. Kami, de verdad se estaba acostumbrando al bufón. Sí, estoy aquí en una misión contigo. Mi historial de esas cosas me abandona, aburrimiento, ganas de matar a alguien de verdad, ser atacado por Akatsuki, o una combinación de las anteriores. Me pregunto cuál será hoy. Bueno, esa es una forma pesimista de verlo, reflexionó Jiraiya, con una sonrisa desvergonzada en su rostro, que apenas reflejaba ese sentimiento. Pero si te preocupa tanto que te ataquen... No es lo que dije, aclaró Naruto rápidamente, aunque Jiraiya lo ignoró y siguió adelante. Entonces te alegrará saber que esto será de lo más aburrido. Solo una disputa fronteriza allá arriba, en el norte. Normalmente, algo por lo que ni siquiera me preocuparía, pero conviene ser especialmente cauteloso cuando se trata de Rice Country. El viejo cara de serpiente puede ser un jugador astuto, e incluso el más mínimo detalle puede indicar lo que trama. ¿Cómo qué? Naruto no se lo confesó al hombre, pero sí que le parecían interesantes los componentes de su red de espionaje. Lo curioso es que descubrí en qué país se había establecido Orochimaru por las disparidades en las exportaciones de granos, entre otras cosas. A veces, chaval, son los pequeños detalles. El rubio sonrió con suficiencia. Pequeñas cosas, como que el Hokage te ha estado acosando por su sucesión. Jiraiya lo miró y su sonrisa se ensanchó. He notado que me has llevado a misiones con más frecuencia. No estarías evitando a tu sensei, ¿verdad? No puedes demostrar nada. ¿Aún no has podido convencer a Lady Tsunade de que lo considere? Recalcó el título con sarcasmo. La mujer había sido todo menos una dama desde su regreso. Seguía deambulando con su cuerpo preadolescente, disfrutando dando órdenes a gente que parecía tener el doble de su edad, a pesar de tenerla ella misma.
Todavía estoy trabajando en eso. Naruto agitó su mano sin comprometerse, sin creerlo ni por un segundo. ¿A qué se debe este interés repentino? ¿Por fin viste la luz y te diste cuenta de lo genial que sería como Hokage? A su pesar, Naruto resopló. ¿Lo has hecho? Señaló a su alrededor. El simple hecho de que Jiraiya estuviera bromeando con él en estas pequeñas excursiones sin sentido era un punto en su contra. ¿Me hieres, muchacho? ¿Quién más sería un mejor líder? Naruto sabía que el hombre solo bromeaba. A pesar de su aparente confianza, a veces podía ser bastante autocrítico. Aún así, sabía cuándo lo estaban provocando y decidió seguirle el juego, fingiendo exasperación. ¿Y qué hay del comandante Anbu? Solo se había reunido con Okami unas pocas veces en su función oficial, pero se suponía que era lo mejor de lo que representaba Anbu. Fuerte, discreto, organizado, leal. Se suponía que todo Anbu debía aspirar a esa máscara. Ese gruñón convertiría el pueblo en una pesadilla en cuestión de semanas. Una pesadilla eficiente, lo reconozco, pero no es una persona sociable, eso seguro. ¿Qué hay de Shikaku? Se suponía que el jefe del clan Nara era un genio táctico sin igual, capaz de anticiparse a sus oponentes con cientos de pasos de anticipación. Tal vez, si el mundo fuera un tablero de shogi. Sin duda sería un buen líder, pero un Kage es más que un estratega, y Shikaku no es el mejor luchador. ¿Y qué hay de Gai entonces? Se arrepintió al instante de haberlo dicho. Había sido lo primero que se le había ocurrido al pensar en fuerza y no había duda de que el hombre ridículamente vestido era monstruosamente fuerte, pero solo pensarlo lo hacía estremecer. Jiraiya no estaba mucho mejor. No bromees con ese niño. En una semana todos estaríamos usando licras ajustadas, gritando sobre la juventud. Bueno, ¿y qué hay de Kakashi? Era fuerte, tenía una reputación internacional bien establecida, se suponía que era increíblemente inteligente, aunque rara vez lo demostraba, y tenía experiencia en la enseñanza. Hace unos años podría haberlo considerado candidato, pero cuanto más lo conozco, más me doy cuenta de que tiene un montón de problemas que resolver antes de estar listo para liderar algo. Naruto se sorprendió por el franco resumen. Asuma. Buenas conexiones, pero no lo suficientemente fuertes. Tenzo. Dios, esto es una pesadilla publicitaria a punto de ocurrir. Yashi Yuga. Equilibrar la política de clanes ya es bastante difícil sin tener que meter mano en ello. Eso es todo. Entonces, ¿por qué crees que Tsunade sería tan buena candidata si los derribaras a todos? Bueno, sin duda es fuerte, explicó Jiraiya, contando cada punto con los dedos. A pesar de su aire hosco, le cae bien. Tiene la herencia para ello, con su abuelo y su tío abuelo. Fue entrenada por un ex Hokage y cuenta con el apoyo de un Sannin. Naruto permaneció escéptico. También es una alcohólica habitual, impone todo su papeleo a sus subordinados, resuelve la mayoría de sus discusiones con amenazas o violencia directa y no sé si puedo enfatizar esto lo suficiente, no quiere el trabajo. Anunció Jiraiya con tono fingido de sabio, pero a veces, la persona más adecuada para el puesto es quien nunca lo quiso. Mejor que un político de carrera avaricioso como Danzo, sin duda. Se encogió de hombros, con una expresión sorprendentemente sincera en su rostro. Además, chico, conozco a Tsunade. Actúa de forma hosca y desinteresada, pero sé que sería una líder maravillosa si le diera una oportunidad. A veces, solo sabemos de lo que son capaces las personas cuando se les impone la responsabilidad. Y la gente me llama despistado, murmuró Naruto en voz baja antes de mirar al Sannin. Un momento después, se encogió de hombros para sus adentros, poniendo los ojos en blanco. Cuidado, tu personalidad se estaba desvaneciendo por un momento. Jiraiya simplemente sonrió, avanzando con su habitual paso bullicioso. No tengo ni idea de qué hablas, camarón. Creí que habías dicho que era demasiado alto para llamarme así ahora. Casi niño, casi demasiado alto. Levantó la vista pensativo, pero la imagen quedó arruinada por la sonrisa lasciva que se le expandió como un hongo. Siento que nos desviamos del tema. Hablábamos de qué te tenía tan malhumorado. ¿Problemas en Para? Llegó de repente. En un instante caminaban en paz, y al siguiente, Jiraiya lo había lanzado hacia atrás. Fue justo a tiempo. Como a cámara lenta, Naruto vio pasar una delgada vara negra ante su vista. Si Jiraiya no hubiera actuado, se le habría clavado en el brazo. No había notado nada.
Se dobló y cayó de nuevo sobre sus pies justo cuando la extraña lanza negra mate se estrelló contra un árbol al otro lado del camino. Golpeó con tal fuerza explosiva que arrancó una gran cuña del tronco, arrancando la mitad del árbol. Si eso lo hubiera golpeado, bueno, no lo habría matado, pero podría haber perdido un brazo. El hecho de que no se hubiera dado cuenta hasta que hubiera sido demasiado tarde era desconcertante. Tan rápido como siempre, Jiraiya-sensei, reflexionó una voz profunda desde el otro lado del camino. Pertenecía a un hombre alto, de cabello naranja y uniforme de Akatsuki. Eso solo bastaba para poner nervioso a Naruto, que apenas se tranquilizaba con la presencia de Jiraiya. El rostro del hombre estaba cubierto de piercings. 3 barras negras en la nariz, muchas más en las orejas, y 2 púas que sobresalían de su labio inferior como diminutos colmillos negros. Era un rostro inquietante. Sin embargo, lo que realmente lo ponía de los nervios eran sus ojos, de un gris acero, llenos de finas ojeras concéntricas. Algo en él se agitó de manera incómoda cuando esa mirada lo recorrió. Estaba seguro de que era un Denjutsu, pero nunca había visto nada parecido. La diadema cruzada de Ame debería haberle dado alguna pista de la identidad del hombre, pero nunca había oído hablar de que la aldea oculta bajo la lluvia produjera ningún shinobi de rango S, salvo Sanshmuo no Anzo, y mucho menos un ninja renegado de tal calibre. Claramente no era el único sorprendido. Jiraiya no podía apartar la vista del rostro del hombre. ¿Yaiko? Naruto miró a su compañero con sorpresa. El tono de Jiraiya implicaba familiaridad, pero no hostilidad. ¿Lo conoces? La pregunta franca pareció sacar al hombre de su aturdimiento, y su rostro se transformó rápidamente en una máscara sombría. Creía que sí, parte de un trío de huérfanos a los que ayudé y entrené un poco después de la Segunda Guerra Shinobi. Naruto se tensó aún más. Genial, así que el hombre no solo era lo suficientemente fuerte como para estar en Akatsuki, sino que también había sido entrenado por un Sannin. Dejando de lado esa fascinante mirada a tu pasado, ¿tienes idea de por qué me quiere muerto? Ni idea. Lo último que supe es que ese mismo trío estaba muerto. Su mirada, cautelosa y recelosa, volvió a Yaiko. Era evidente que no sabía cómo proceder, y ese tipo de sentimentalismo era peligroso en ese caso. Yaiko ha muerto, sensei, ahora solo queda Pain. A Naruto no le gustó la forma en que los ojos de Jiraiya se entrecerraron ante ese nombre, y aparentemente tenía razón en sentirse de esa manera. Escuché rumores de que un misterioso shinobi que se hacía llamar a sí mismo mató a Anzo y se apoderó de Ame. No los creí, por supuesto. Incluso con la edad, no podía imaginar que la salamandra renunciara a su férreo control del país. Yaiko, o Pain, o quien fuera, lo miró con serenidad. Las habilidades de Anzo estaban muy mermadas, tanto por la edad como por la paranoia. Había imaginado una satisfacción divina al verlo a él y a todos sus allegados aplastados. En cambio, fue trivialmente vacía. Un dios, al parecer, no puede encontrar placer en la destrucción de hormigas. Jiraiya intentó un tono jovial, pero le salió forzado. ¿Ahora te llamas dios, eh? Eso se aleja del niño torpe que recuerdo. La alegría desapareció de su tono al hablar. ¿Y esos ojos? ¿Qué le pasó a Nagato? ¿Por qué tienes el Rinnegan, Yaiko? Naruto se sobresaltó. Puede que no reconociera el Denjutsu del hombre a simple vista y una vez revelado, no era de extrañar, pero reconoció ese nombre por algunas de las divagaciones históricas de Saru. Clase S, Akatsuki, entrenado por Jiraiya, ojos del Rikudo Sennin. Naruto pudo haber disfrutado de una pelea contra un oponente fuerte, pero aún así sentía que podía poner límites al suicidio. Te lo dije una vez, sensei, Yaiko está muerto. Somos Pain. Demostró rápidamente que no se trataba del nosotros real, mientras otras 5 figuras emergían de la línea de árboles. Todas vestían la túnica de Akatsuki, todas lucían los piercings negros de Yaiko en diversas configuraciones, todas tenían su cabello naranja excepto una que llevaba una capucha tradicional Tsunai, lo más aterrador de todo, todas poseían el Rinnegan. Imposible, susurró Jiraiya con voz ronca, retrocediendo un paso, conmocionado. ¿6 de ustedes? No es imposible, sensei, simplemente un milagro. Era Yaiko quien seguía hablando, mientras los otros 5 lo rodeaban en un silencio sepulcral. Ven, déjame mostrarte. Levantó una mano, y esta vez fue Naruto quien actuó, lanzándose a un lado y usando sus cadenas para derribar a un Jiraiya congelado. Fue un golpe igualmente apurado.
El aire sobre ellos ni siquiera se onduló, pero los árboles al otro lado del camino cedieron y se doblaron como si hubieran sido golpeados por una fuerza inimaginable. Por suerte, ser derribado a un lado fue suficiente para despertar los instintos de combate de Jiraiya, quien rodó con fuerza y se puso de pie rápidamente. Justo a tiempo para detectar el cartucho negro anodino que se había disparado entre él y Naruto. La explosión debió de ser equivalente a un rollo entero de etiquetas explosivas. Ambos eran perfectamente capaces de defenderse, Naruto con una barrera instintiva de cadenas y Jiraiya con su hit de aguja, pero la fuerza de la conmoción los hizo volar en direcciones opuestas. El hombre mayor sabía que, en inferioridad numérica, estar separados era desastroso. Sospechaba que Pain también lo sabía. En el momento en que intentó retroceder hacia Naruto, se encontró nuevamente con el rostro frío de Yaiko. «Soy tu oponente, Jiraiya-sensei. No lo olvides». Volvió a levantar la mano y Jiraiya se preparó para otro de esos extraños ataques invisibles. Sin embargo, fue una finta. Uno de los otros hombres de pelo naranja se había colocado detrás de él, con una larga y ondulada cabellera que habría sido la envidia de cualquier Yamanaka. Cuando Jiraiya retrocedió instintivamente ante el presunto ataque, le agarraron la muñeca. Un frío terrible y opresivo se extendió por el contacto. Al bajar la vista, sintió náuseas al descubrir que algo translúcido y etéreo era arrancado de su cuerpo. Sus reflejos se impusieron y, en lugar de apartarse del otro miembro de Akatsuki, le clavó el hombro en el pecho. El golpe no fue tan efectivo como hubiera deseado, se sintió como si intentara derribar un árbol con el hombro, pero fue suficiente para aflojar la presión sobre su muñeca. Se retorció el pelo y lo abofeteó, transformándolo en un garrote puntiagudo y duro como el acero en el último instante. Saltó hacia atrás, esquivando otra ráfaga invisible que atravesó la línea de árboles como un toro furioso. Sentía el brazo extrañamente frío y débil, pero la sensibilidad y la movilidad estaban recuperando poco a poco. Tenía que asegurarse de que el melenudo no volviera a tocarlo. Aún así, ¿qué carajo fue eso? Curiosamente, fue Yaiko quien habló. Mi dominio del Rinnegan es completo, sensei. Lo que acaba de experimentar fue el camino humano. El recién nombrado Ninjendun se levantó, sin siquiera verse magullado por el brutal ataque. Mantenía la mirada fija hacia adelante con la misma intensidad vacía. Jiraiya estaba ahora completamente absorto en la pelea y sentía la adrenalina acercándose. Sabía que tendría que regresar con Naruto de alguna manera, pero la necesidad de participar en sus habituales charlas de combate era demasiado fuerte. Bueno, es espeluznante. ¿Por qué no pudiste ser más como Nagato? Al parecer, a Yaiko le pareció divertido, pero Jiraiya no tuvo mucho tiempo para reflexionar antes de que ambos reanudaran su ataque. Los demás no estaban a la vista, y si estaba luchando con dos de esos bastardos, se preocupaba por Naruto. Curiosamente, Naruto pensaba lo mismo mientras se enfrentaba a los dos hombres que lo habían alejado de Jiraiya. Uno era el hombre con el tradicional sombrero Suna que había notado antes, aunque le asqueaban si encontraba a alguien igual en su libro de bingo interno, y el otro era un hombre corpulento con menos piercings, pero más grandes. A pesar de sus apariencias dispares, ambos llevaban una diadema Ame con cortes y, aún más importante, el Rinnegan. Se había estado preguntando sobre eso, incluso mientras retrocedía de un salto ante el intento del último asaltante de atraparlo en un abrazo de oso aplastante. Sabía poco sobre el legendario Denjutsu, salvo lo que había oído de las reflexiones de Saru. Sin embargo, lo esencial que recordaba era que solo el Rikudo Sennin, una figura históricamente ambigua, lo había poseído. Se especulaba que con el tiempo había evolucionado hasta convertirse en el Sharingan o el Byakugan, pero esas parecían meras fanfarronerías para aumentar el prestigio del clan respectivo. Las probabilidades de que algo así se desarrollara en 6 hombres diferentes 7, si entendía las implicaciones de este personaje, Nagato sin que se descubriera antes, astronómicamente bajas. Si bien el cabello naranja compartido implicaba una conexión familiar, el olfato de Naruto era lo suficientemente agudo como para reconocer el aroma distintivo de un tinte químico. Muchos Anbu preferían un disfraz anticuado al tradicional Enge. Todo esto frustraba al adolescente. Grandes y borrosas piezas de un rompecabezas flotaban en su cabeza, pero se negaban a conectar para formar una imagen significativa. Por supuesto, esa era la menor de sus preocupaciones. Se vio obligado a retroceder de un salto cuando el que parecía Suna convirtió su mano en una sierra circular. La otra seguía siendo un tubo inofensivo que seguía disparando cápsulas explosivas.
No estaba dispuesto a probar sus cadenas contra un arma de aspecto tan perverso, así que se concentró en el rechoncho. Sabía que el tamaño no indicaba la velocidad ni la fuerza de un shinobi bien entrenado, los Akimichi eran buenos ejemplos, pero ahora mismo tenía mucha frustración e ira con las que jugar, y las estaba usando para extraer una parte considerable del chakra del Kyuubi. 2 cadenas ondeaban desde su coxis mientras corría por el campo abierto, algo que no había sabido detener desde que adquirió su refinado control sobre la energía del Biju, mientras que otras se enroscaban firmemente alrededor de sus brazos. Sin embargo, tenía que admitir que le proporcionaban un excelente contrapeso, permitiéndole mantenerse agachado mientras corría. Lo salvaron de un final sangriento cuando otra cápsula pasó sobre su cabeza. Una de las cadenas de la cola la devolvió de golpe, manteniéndolo distraído mientras se acercaba a su corpulento amigo. Eran rápidos, eso seguro, pero sorprendentemente, no más rápidos que él. El problema era su durabilidad. Había intentado cegar a uno durante la separación inicial, intentando atravesarlo con una lanza desde el principio. Al parecer, fue tan sorprendente que no tuvo tiempo de esquivarlo, pero al parecer no lo necesitó. La cadena le rozó el brazo como si fuera de metal. Esta vez no quería correr riesgos. Las cadenas ya estaban envueltas en chakra de viento mientras se acercaba, y el familiar chillido resonaba en sus oídos al liberar la energía de tensión latente para hacer girar su taladro. El hombre parecía listo para esquivar, y se encontraría con una sorpresa si lo hacía, pero en el último momento se detuvo. Se giró, plantando los pies y levantando las manos, como si pudiera bloquear el ataque más penetrante de Naruto con las manos. Naruto se habría burlado, pero los Anbu le habían enseñado a desconfiar de esa seguridad. Estaba decidido a atacar, aunque dejó que su segunda cadena de cola se clavara en el suelo, lo que le proporcionó otro punto de apoyo. Probablemente le salvó la vida. En cuanto introdujo su taladro de cadena en una burbuja invisible alrededor del corpulento miembro de Akatsuki, esta simplemente se disolvió. Sin luces, sin técnica invocada, el chakra que componía sus cadenas simplemente se desvaneció. El hombre ni siquiera parecía agotado, a pesar de la imposibilidad de la acción. Naruto comprendió rápidamente por qué cuando saltó hacia adelante con un repentino estallido de energía. Fue solo la cadena de anclaje que Naruto dejó atrás lo que le permitió retroceder y evitar ser aplastado de nuevo. Dio una voltereta hacia atrás y aterrizó en posición de 3 puntas, mirando al hombre más grande con mucha más cautela. Había creído que el otro era el mayor peligro y se reprendió en silencio por caer en la trampa de dejarse llevar por técnicas más llamativas y evidentes. Era a las discretas a las que debía prestar atención, sobre todo cuando podían absorber su chakra. Bien, podemos hacerlo a la antigua usanza, murmuró, sacando la espada de su espalda. Se alegró de haberla reemplazado después de su enfrentamiento con Guren. No querría enfrentarse a un ladrón de chakra en un combate cuerpo a cuerpo. Sus cadenas se agitaron repentinamente, reaccionando a algo que captó en el rabillo del ojo. Atraparon la cápsula en pleno vuelo, arremolinándose como un nido de serpientes para envolverla por completo. Un instante después, se abultaron, conteniendo la explosión y permitiendo que el rubio lanzara una mirada venenosa a la multiherramienta humana que la había disparado. Sí, yo tampoco me he olvidado de ti. Su respiración se aceleró levemente cuando otra cola de cadena se deslizó fuera de su columna vertebral y las marcas de bigotes en sus mejillas se hicieron más profundas. Así es, solo sigue haciéndome enojar más. Jiraiya aprovechó los árboles, guiando a los dos en una alegre persecución mientras concentraba su chakra. Aún le irritaba verse obligado a mantener las manos en un sello de carnero, pero esto requería mucha concentración, incluso para él. Aún así, estaba lejos de estar indefenso. Pateó un tronco de árbol justo antes de que otra fuerza invisible lo hiciera añicos. Yaiko había demostrado repetidamente su habilidad para tirar y empujar con una fuerza increíble. Shinra Tensei y Banzo Tenin. El despreocupado superviviente que lo había desafiado con tanta franqueza hacía tantos años jamás habría inventado nombres tan pretenciosos. ¿Qué había pasado con esos tres? ¿Y dónde estaban Nagato y Conan? Convirtió su patada en un giro, aprovechando el impulso para lanzar una patada aplastante contra el camino humano. De nuevo, nombrando a sus compañeros según los 6 círculos de la existencia en el ciclo del samsara. ¡Qué condescendiente! Hasta ahora, este tipo solo había demostrado una velocidad y resistencia muy superiores a la media y esa horrible habilidad para, bueno, Jiraiya no quería ni pensar en ello.
En cambio, endureció la punta de su cabello, usándola como contrapeso para girar su cuerpo alrededor del hombre de pelo largo. En cuanto sus pies, cubiertos con jeta, tocaron el suelo, giró, usando toda la tensión de sus músculos para aplastar la columna vertebral del hombre con un devastador golpe circular. Desafortunadamente, con reflejos casi sobrenaturales, el hombre giró, desviando la patada hacia un lado y evitando lo peor. Jiraiya maldijo, aceptando la derrota mientras retrocedía saltando, notando cómo Yahiko lo miraba imperiosamente a poca distancia. Algo le rondaba la cabeza al respecto. Decidido a probar una teoría, volvió a agitar su cabello, asegurándose de endurecerlo solo en el último momento para que tuviera el mayor impulso posible. Sin embargo, en lugar de atacar, golpeó el suelo. Una gran nube de tierra y hojas se elevó en el aire. Ya vio el brazo de Yahiko alzado, sin duda para disipar la distracción. Pero no era una distracción, sino una cobertura. Se zambulló en el polvo, girando hábilmente hasta que volvió a estar detrás del camino humano. Repitió su maniobra, esta vez con toda la fuerza de su aguja Hism, y esta vez tuvo éxito. El miembro de Akatsuki, de pelo largo, voló por los aires, arqueando la espalda por la fuerza aplastante del golpe. Un instante después, la nube que lo oscurecía desapareció, pero Jiraiya ya sonreía. No solo compartían el Rinnegan, sino también el campo de visión. La euforia por descubrir el truco se vio rápidamente atenuada por la preocupación. Esa habilidad era peligrosa con 2 personas. ¿Cómo iba a lidiar Naruto con 4? La única razón por la que no entraba en pánico era que Yahiko seguía luchando. Estaba seguro de que si hubieran logrado capturar al rubio, se habrían retirado. Además, el pequeño era revoltoso. Nadie iba a llevárselo sin una lucha feroz. Hablando de eso, su sonrisa regresó con toda su fuerza al sentir que su chakra se calmaba por fin. No tardó en golpear el suelo con la mano, concentrándose en su objetivo. Kuchiyo no Jutsu. Otra nube de humo lo envolvió, justo cuando el sendero humano corría hacia él, sin duda en represalia por el golpe anterior. El hombre reapareció al instante, saliendo volando del humo como un kunai. Chocó contra un árbol y siguió avanzando, con las ramas volando en ángulos extraños. Yahiko observaba todo esto con objetividad. Su camino no había captado lo que había hecho su antiguo sensei, pero era algo tan poderoso como para dañarlo tanto. No tuvo que pensarlo mucho. El humo se disipó rápidamente, revelando una imagen interesante. Jiraiya permanecía en el mismo sitio, cambiado. No había crecido más, pero de alguna manera su presencia resultaba más imponente. Su nariz se había vuelto bulbosa, las verrugas más pronunciadas. Los tatuajes rojos bajo sus ojos se habían extendido formando bucles y sus ojos ahora eran diminutos y brillantes, con finas barras por pupilas. Pero lo más absurdo, 2 pequeños sapos se posaban en su hombro, ambos claramente antiguos para los estándares de las invocaciones. «Nunca nos mostraste esto, Jiraiya-sensei», entonó Pain con calma, sin estar demasiado preocupado por la extraña transformación. El hombre simplemente sonrió. Un maestro nunca revela todos sus secretos. Aunque supongo que puedo hacer algunas excepciones contigo, Yahiko. Su sonrisa desapareció mientras adoptaba una postura segura. «Mira, ¿por qué no te muestro algunos?» Naruto pensó que, considerando todo, se las arreglaba bastante bien. Desafortunadamente, bastante bien no era suficiente. Cada vez que intentaba derrotar a un Akatsuki, el otro cubría sus respectivas debilidades. Había calculado que quien podía transformar su cuerpo en diversas armas era sorprendentemente frágil y no tenía esperanzas de sobrevivir si conseguía suficientes cadenas. Asimismo, el rechoncho solo podía usar su capacidad de absorción de chakra. Naruto estaba seguro de que con 4 colas de chakra del Kyuubi podría destrozarlo, si tan solo se acercaba lo suficiente. Pero se cubrieron bien. Ginger impidió que sus cadenas destrozaran al encapuchado, y Calvo lanzaba explosivos como si no tuviera fin cada vez que intentaba acercarse al absorbente. Frunció el ceño mientras se elevaba por los aires, sostenido por sus cadenas como una araña desgarbada. Realmente necesitaba mejores nombres internos para estos imbéciles. ¿Contra quién demonios estoy luchando?, gritó, con la voz apenas distorsionada por la energía nociva del Biju. Gakidm, entonó monótonamente el gordo. Shuadm, continuó el otro, sorprendiendo a Naruto con lo fácil que fue, y lo especialmente espeluznantes que eran estos tipos cuando hablaban.
Naruto se burló mientras se elevaba un poco más, con las 4 cadenas que parecían colas balanceándose amenazadoramente bajo él. Sendero Preta y Sendero Asura. ¿Por qué los fuertes siempre son locos, excéntricos o simplemente pretenciosos? ¿Qué tiene de malo un maldito nombre? El mío es un maldito ingrediente para ramen. ¿No me oyes cambiarlo a señor Uzumaki, kami de toda la creación? Los dos Akatsuki simplemente lo observaron, sin levantarse ni siquiera responder al golpe. El camino Asura simplemente levantó el brazo y disparó otra cápsula. Naruto la aplastó con una cadena mucho antes de que llegara cerca de él. Sin embargo, no era un explosivo. Al alcanzar el cenit de su arco, estalló en una densa nube de humo negro que envolvió inmediatamente el área a su alrededor. Al mismo tiempo, el camino Preta se abalanzó hacia adelante, con las manos extendidas, mientras extendía su campo de absorción de chakra al máximo. Al pasar por debajo del rubio suspendido, las cadenas que lo sujetaban al suelo se disiparon, dejándolo caer al suelo. El hombre corpulento se dio cuenta de inmediato de su error al ver a Naruto descender de la nube con una sonrisa y la espada en alto. El camino Asura intentó responder, pero su compañero se había posicionado justo debajo del rubio y Naruto caía demasiado rápido. Intentó convertir sus brazos en un único y largo cañón que brillaba amenazadoramente, pero para cuando disparó una lanza de energía pura sin duda increíblemente peligrosa ya era demasiado tarde. Naruto se acurrucó y dejó que el rayo pasara por encima de su cabeza. En el último instante, se desenrolló, sabiendo que usar sus cadenas era inútil en presencia de aquel. En cambio, su espada destelló como Nezumi le había enseñado, desviando la vara negra de aspecto feroz que Gakid sacó de su manga. Continuó girando, sintiendo una punzada incómoda en el abdomen mientras la fuerza centrípeta de su propia maniobra casi le arrancó la espada de las manos. Sin embargo, resistió, asestando un tremendo tajo en el pecho del Sendero Preta. Sintió la espada clavarse profundamente y sonrió, intentando aprovechar su ventaja. Fue el momento de exceso de confianza que lo dejó en equilibrio cuando el suelo bajo sus pies se abrió de repente. Solo saltó a tiempo para evitar ser tragado por la monstruosidad que se abría paso a través de la tierra, pero aún así recibió un feo corte en la pierna con una de sus mandíbulas. Era realmente feo. De color negro azabache con reflejos naranjas brillantes, y con una enorme púa negra que le atravesaba la cabeza. Era un 100 pies enorme, eso lo supo, y probablemente algún tipo de invocación. Sin embargo, no fue eso lo que le llamó la atención, pues lo observaba amenazadoramente, con el cuerpo encorvado y listo para atacar. ¿Alguien aquí que no tenga el Rinnegan? Gruñó, exhalando profundamente mientras el corte en su pierna sanaba rápidamente. Aún así, contemplar la horrible invocación y sentir que las probabilidades del encuentro se inclinaban cada vez más en su contra, al menos, avivó su ira. Ninguno de los dos había invocado a la criatura. Se habría dado cuenta de algo tan evidente. Eso significaba que alguno de los otros se escondía cerca. Su sonrisa se volvió cruel por la afluencia de poder a su sistema. Si se escondían, significaba que no creían que estuvieran preparados para una pelea frontal. Quisiera ver si tenían razón. A 4 millas de distancia, la cabeza de cierto Anbu con máscara de mono se giró hacia la derecha al sentir la sensación distante y opresiva del chakra del Kyuubi. Yo, lo sentí, también, confirmó Nezumi en voz baja, mirando a lo lejos con preocupación tras su máscara. Iban camino a una misión, pero los 4 se detuvieron al sentir esa sensación familiar. Eso es mucho, añadió Kuma. Naruto rara vez se exigía tanto, ni siquiera en el entrenamiento. Solo llegó más lejos una vez. Bueno, dijo Tako, intentando mantener la voz tranquila a pesar de la ansiedad que sentía. Vamos a ver en qué lío se ha metido nuestro pequeño Kouai. Bueno gente, esos fueron los capítulos número 25 y 26, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo esta historia. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.